es esto, para que usted compare el efecto. Esto es el método del pasivo del estado de resultados. Y esto es el método del pasivo del balance general. El de resultados, tributario, es una declaración anual del impuesto a la renta, se enfoca a lo corriente y lo diferido. Mientras el método del pasivo solamente a la parte diferida. ¿Ya? Entonces, eso de los 500 que he colocado es discutible, ¿ya? Porque realmente también vamos a descubrir nosotros, eso lo vamos en ANIC 12 mañana, yo creo que ya vamos a alcanzar a ver ese tópico, porque hay ciertas diferencias que solamente afectan a resultados y no a cuentas de balance. ¿Ya? Eso también hay que poner. Bien, perfecto. Entonces dejamos eso y seguimos con... Entramos a ANIC 12 ya. Entramos a ANIC 12. Entonces tenemos que comentar algunas cositas. Ahí estaba en el material. Y entramos a revisión de conceptos en la ANIC número 12. Muy bien. Ok. Mañana pueden traer calculadoras si desean, no hay problema. O si desean pueden traer laptop. Bueno, que no es necesario laptop, pero mis laptop me dicen. Yo creo que calculadora, para las cifras, ¿no? Porque hoy día voy a trabajar términos, conceptos que hay que tener en cuenta. Mañana es mucho más numérico, mucho más rápido, porque ya tenemos algunos términos. Bien, ojo con los conceptos que nos da la ANIC número 12. Y más aún, cómo eso se va a enfocar a lo que nosotros tenemos a lo largo de nuestros estados financieros y también nuestros reportes que preparamos. Creo que el primero está recontra sencillo. Ganancia contable. Es la ganancia neta o pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Ojo, ojo, una cosa es la ganancia contable que usted tiene en el estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Que usted tiene en el estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y otra cosa muy diferente es la ganancia fiscal. Ahorita lo vamos a aterrizar en el caso que viene por favor. Es la ganancia o pérdida de un periodo calculado de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre las que se pagan o recuperan los impuestos a las ganancias. Dentro de esto, nosotros tenemos, lógicamente, las adiciones y deducciones. Creo que la ganancia contable está claro, ¿no? Pero esta ganancia contable es antes del impuesto a las ganancias, ¿no? No es la utilidad neta. Claro, ya. Perfecto. Entonces me dice, yo tengo una utilidad contable, sí, el PDT siempre me aparece con un mensaje. Ahí, no es necesario mover el material porque esto en el PDT ustedes lo conocen. A ver, quiero para aterrizar ese concepto. Está un poquito más adelante. Acá. Ahí está. O sea, yo me estoy refiriendo acá a esta casilla. Resultado antes de impuestos. Considerando que lógicamente esto se tiene que presentar bajo normas contables. Esa es la utilidad contable. La utilidad fiscal es otra cosa, ¿no? Entonces fácil, no hay ningún problema ahí con el enfoque de esos dos términos. Okay. Ahora, me habla de acá dos cosas: gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias. Ojo, la ANIC número 12 nunca va a decir impuesto a la renta, me dice siempre impuesto a las ganancias. ¿Qué me dice? Es el importe total por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto de IFE. Solo que aquí, para poder enfocar esto, voy a saltarme al caso práctico. Entonces, para ello, y luego voy a regresar para seguir analizando este tema. Para ello, nos vamos a ir a la página número 10. Ya quiero reflexionar a propósito de que estamos en fecha de cierre, página número 10, desde el método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas. Son tres cosas que nosotros tenemos que tener, ¿ya? A nivel de papeles de trabajo. Entonces, bueno, yo lo que hago es la declaración y contabilizo 88 labores, ya está, ahí quedó. Algo. Son tres cosas que hay que manejar. Ojo, por si acaso no estoy hablando ni 12 todavía, sino simplemente a nivel de resultados. A ver,
Fácil, acá está mi utilidad contable, mi participación en las utilidades, de maravilla, mis reparos y mi renta neta imponible. ¿Ok? Hasta ahí funciona. Esto es la utilidad contable, la utilidad fiscal. No hay nada de... ¿Cuál es la idea? Tengo que hallar el impuesto a la renta corriente. Ahí está. Por 29.5, ahí está el impuesto a la renta corriente. Entonces yo, cuando usted elabora su papel de trabajo, primer checklist, su impuesto corriente. Su papel de trabajo, mis reparitos, ¿sí? Mi 88.1 a la 40.17. Si no tengo renta neta, entonces no hay nada en esta etapa. Solamente esta etapa aparece cuando tengo renta neta imponible. Recuerde que cuando hablamos del plan contable general empresarial, solamente existe la 881 como gasto. La 881 solo como gasto, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Bien, es lo primero que tiene que tener. Segunda situación. Bueno, esto que luego lo vamos a completar con los conceptos. Bueno, este es método del PET, ¿no? Por si acaso, PET. Determinar el diferido, porque el PET te exige eso, ¿no? Multa SUNAT, cobranza dudosa que no figura inventario, gastos sin comprobante de pago, exceso de depreciación. 2.300, 3.400, 1.200, 4.500. ¿Qué es permanente, qué es temporal? Eso lo vamos a tratar después. Solamente quiero para ver una cosita. Sale el tema del impuesto a la renta diferido, porque arriba tengo dos temporales. Después las reglas las vamos a precisar. Dos temporales. Ah, bueno, como son adiciones, ya se acuerdan las adiciones, ¿no? Se tiene que revertir. Es activo. 29.5. Ahí está. Entonces, primero, impuesto corriente. Segundo, impuesto diferido, bajo el método pasivo del estado de ganancias y pérdidas. Y acá viene el tercer elemento que usted debe tener a nivel de papeles de trabajo. Usted debe de tener la determinación del gasto o ingreso por impuesto a la renta. Esos tres componentes tienen que tener para fecha de cierre. ¿Qué estoy haciendo acá? Mayorizo la cuenta 88. De lo corriente, de lo diferido, saldo deudor. La 8, saldo intermediario de gestión. Si es deudor, es gasto. Si es acreedor, ingreso. Como en este caso, está el lado deudor, entonces es gasto. Esa palabra, gasto e ingreso, justamente calza con el concepto que nosotros tenemos arriba. O sea, la NIC 12, aún cuando probablemente muchos colegas digan, pero es con el método del balance, con el balance de Dionisio y tiene que ver el diferido. Sí, pero vemos que hay un concepto que todavía aterriza con este tema. Porque lo corriente tiene que determinarse así. Nota importante, usted en su contabilidad, cuando esté cerrando los libros, cuando esté determinando el impuesto a la renta, tiene esos tres componentes en papeles de trabajo. A ver, ¿está hecho el impuesto a la renta? Sí. A ver, checklist. El corriente, acá estamos. Así entonces, vale. El diferido, pero inferior al periodo, ¿no? El método del tercero, el gasto de ingreso, ¿dónde está? La mayorización, la T, ¿dónde está la cuenta T? Esto de acá es importante, porque eso es lo que va a ir, ya acá, eso es lo que va a ir a la casilla 490. Usted se preguntó en el PET por qué la casilla 490 está en blanco. Es el PET del impuesto a la renta. Por lo tanto, esta casilla debería llenarse automáticamente. No se llena automáticamente. Está en blanco, por lo tanto yo lo puedo llenar, puedo digitar lo que quiera. Pero solamente valores positivos. Por lo tanto, solamente puedo colocar gasto por impuesto a la renta. No puedo colocar ingresos. Esperemos que en el PET que viene ahora para 2017 se pueda colocar en negativo. Pero no sé, vamos a ver, depende del asunto. ¿Ya? Ok, volvemos entonces al segundo nivel de nuestros conceptos. Perfecto, hemos visto, entonces yo quería ver, reforzar esos dos temas, sobre todo este gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias, ¿no? Para que quede claro ese tema. Bien, seguimos. Entonces, a continuación vamos a ver algunos otros conceptos que seguramente van a ser de utilidad aquí también de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Primero, impuesto corriente. El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias, relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. Allá, el impuesto corriente yo lo tengo claro, es la 4017.
Obviamente, en la práctica, cuando nosotros tenemos nuestros libros contables, la 4017 no es que se genera ahí anualmente. Nosotros previamente tenemos los créditos. Tenemos contabilizar la 4017 y compensa. Entonces, en realidad, el impuesto a la renta corriente, si quieres verlo desde el punto de vista de flujo, va a ser lo que determinamos anual menos los créditos que se tienen que aplicar. ¿Ya? 4017. Otra. Pasivos por impuestos diferidos. Ajá. Eso, de acuerdo al plan contable que veíamos hace un momento, sería pues la 49, ¿no? Vimos una 49, ¿sí? Una 49. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionados con diferencias temporarias imponibles. ¿Qué significa un pasivo por impuesto diferido? Significa que en un futuro voy a pagar impuesto a la renta. Lo curioso del pasivo diferido es que en el año 1, cuando se genera, deduce, pero cuando se revierte, ahí pagan los impuestos. Ahí viene la mala leche de algunos, ¿no? Por este tema. Y por eso, por ejemplo, se eliminó el método C del artículo 63 de constructoras. ¿Por qué se eliminó? Me dicen. Por una sencilla razón. ¿Qué hacían las empresas constructoras? Ese método decía, si la obra dura más de un ejercicio grabable, más de 12 meses, mándalo al último ejercicio. Primer año, no hay impuesto a la renta. Segundo año, hay impuesto a la renta. Y cerraron la empresa y se desaparecieron. Por eso lo eliminaron. Por eso volvió. Igual pasa con la depreciación acelerada. Es el mejor ejemplo de la depreciación acelerada. El leasing, con depreciación acelerada, los primeros años tengo deducción. Bajo lo que no le gusta a la gerencia es luego cuando revierte, porque cuando revierte, tiene que pagar el impuesto a la renta. Entonces es una suerte de boomerang, ¿no? Justamente una colega me decía, ¿y si cerramos la empresa? Porque el impuesto es fuerte, la oficina. Bueno, yo creo que no vas a poder cerrar la empresa porque igual tienes que pagarlo. No, pero esa es la consecuencia de un pasivo. Pasivo diferido implica, hoy no pago, voy a pagar en el futuro. Pero disculpa, ¿a partir de cuándo pago? Cuando empieces a revertir esto de ahí. ¿Está? Perfecto, ¿qué número lo vamos a ver ya mañana? Pero mañana lo vamos a ver. Activo por impuesto diferido. A ver, activos. Que lo habíamos visto con la 37, ¿no? Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Acá viene la palabra clave, ¿no? Cantidad de impuesto sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. O sea, voy a recuperar. A ver, ¿cómo es eso? Voy a recuperar. Cuando decíamos nosotros recuperar, hablando en nuestro caso de las ventas, ¿se acuerdan? Era de que yo había invertido tanto y luego volvía a mi bolsillo tanto. ¿Sí? En este caso, en el año 1 yo había pagado más impuesto, por lo tanto espero recuperarlo a través de menos impuestos. Hoy te pago más, pero yo sé que después me lo vas a devolver. Esa es la lógica. Entonces, cuando usted, lo usualmente, por eso todos los colegas, cuando tienen su 37 por activos diferidos, tienen que manejarme ese concepto muy claro de que, así como ahora están reparando, tienen que tener en cuenta que al futuro tienen escudos fiscales. Y el que no maneja esto, pues lo que está pasando es que está pagando de más. Ese es el pequeño detalle. Y creo que este es el caso más general que tenemos de diferencias. Las que generan activos. ¿Por qué? Porque en el año 1, siempre adiciono. Ese es el detalle. Ahora, ¿con qué está relacionado? Diferencias temporarias deducibles. ¿Por qué es deducible? Ya se recuerdan, ¿no? Deducible porque al futuro va a ser deducible. Compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal. ¿Okay? Eso creo que también lo tenemos claro. Yo compenso las pérdidas de periodos y todavía no han sido objeto. ¿No? Cuando usted tiene una pérdida tributaria, usted sabe que la tiene derecho a arrastrar. Y mientras tenga ese derecho, pues a futuro será un activo. Compensación de créditos no utilizados provenientes de periodos anteriores, esto más bien no tenemos. Al menos desde el punto de vista de nuestra regulación aquí en Perú. Y empieza el dilema. O sea, acá viene la gran diferencia. Disculpa, en el PDT, en el artículo 33 del reglamento, nos dice diferencia temporal.
temporal y permanente. Y ahora, cuando yo hago la lectura de las definiciones en la NIC 12, me encuentro con un tema totalmente distinto. Ah, claro, porque ya te dije que para la NIC 12 aplicamos el método del pasivo del balance general. A ver, veamos. Diferencia temporal, ¿qué nos dice? Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo. Ah, la diferencia temporaria sale de analizar el activo o pasivo. No sale de analizar ingresos y gastos. Cambio metodológico importante, porque cuando usted aplica el artículo 37, ¿cómo hace el artículo 37? Ahí veo pues gasto aceptable y no aceptable. Ingreso grabado o no grabado. No, aquí es diferente, porque la diferencia temporaria requiere que me oriente con un activo o un pasivo. El tributarista iba a tirar cuadras. Ahí es donde entra el contador, porque nosotros como contadores vemos partida doble. Porque donde el tributarista ve un gasto, nosotros de contrapartida vemos el pasivo. Y donde el tributarista ve un ingreso, nosotros vemos el activo. Pero aún así, hay algunas partidas de resultados que no afectan cuentas de balance. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces ahí todavía vamos a encontrar por ahí, dentro de la NIC 12, no aquí, sino más adelante, el concepto de diferencia temporal. Pero por el momento está acá. Entonces la diferencia temporaria, tal como dice la NIC, requiere de analizar ¿qué cosa? El activo y el pasivo. Entonces ahí viene el análisis, ¿no? Échale cómo va la 29, la 39, la 19, cómo está la 41, cómo está esa 42, esa 48, ¿no? De acuerdo a eso, para ver si se me está generando ¿qué cosa? Diferencias temporales. Entonces hay que tener cuidado. Ese es un manejo, porque muchas veces, cierto, si ahorita vemos el esquema del PET y es gasto e ingreso. Es gasto e ingreso. Solo que tenemos nosotros acá dos categorías. Tenemos ahí dos categorías. Vamos a ver entonces cuáles son esas dos categorías. A ver, me dice. Diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Fuera de lo que dice, la idea es bien básica. Temporaria imponible es que a futuro voy a pagar impuestos. Y temporaria deducible que es a futuro voy a deducir impuestos. ¿No? Esa es la regla básica. Entonces, diferencia temporaria imponible. A futuro voy a pagar impuestos. Diferencia temporaria deducible. A futuro voy a deducir. Voy a tener menos impuestos. Pero en este año, ¿cómo es? Ahí viene el problema. Las diferencias temporarias imponibles en este año se deducen. En el primer año, cuando se genera, se deducen. Y las diferencias temporarias deducibles, usualmente en los primeros años, en el primer año cuando se genera, más bien se repara. Es lo contrario. ¿Ya? Ok, entonces no se olviden, temporal imponible, a futuro, más impuestos. Temporal deducible, a futuro, menos impuestos. Ese es el lenguaje, si queremos decir. Pero en el ejercicio, ¿cómo es? En este ejercicio, el imponible significa deducción. Deducible, en este ejercicio significa más impuesto a la renta, lo estoy reparando. Ya, esa es una forma, yo creo, sencilla para poder trabajar esto. Fíjense. ¿Qué dicen las diferencias temporarias imponibles? Que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. Ah, mire, acá hay una palabrita clave. Acá hay una palabrita clave que nos va a ayudar en nuestro caso anterior. En el caso de presentación yo tenía mercadería y tenía por otro lado una provisión de desvalorización. Segundo año, ¿qué es lo que pasó? El activo se recuperó, ¿sí? Porque el activo se tuvo que vender. Entonces, al venderse, obviamente ya tengo que recuperar, ya se recupera ese importe. Entonces yo tengo que revertir. Igual pasa cuando el pasivo sea liquidado. Usualmente, vacaciones, por ejemplo. Usted tiene una provisión de vacaciones, exacto. ¿Cuándo es deducible tributariamente? Cuando yo la pague, pero siempre y cuando la pague antes de la fecha de DJ. Entonces, usualmente lo que usted va a tener es activos y pasivos. ¿Y cuándo se revierte? Se revierte en el caso de los activos cuando esto se recupera. Y los pasivos cuando se liquida. ¿Ya? Ese es el detalle. Bien, para otro lado, las diferencias temporarias reducibles nos dicen
Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, lo que les decía hace un momento, cuando el importe de libros del activo sea recuperado otra vez, ¿no? Acá hay una palabra clave acá. Activo se recupera, pasivo se liquida. En el caso del otro método, del PDT, es cuando el gasto sea aceptado o el ingreso sea grabado. En la versión del otro es cuando el gasto sea aceptado y cuando el ingreso sea grabado. Aquí, en el lenguaje del estado de situación financiera o balance general, es cuando el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. ¿Ya? Entonces mire cómo va la connotación. Luego los números obviamente lo vamos a manejar mucho mejor, pero es igual tener en cuenta esa base. Base fiscal. La base fiscal de un activo pasivo, ¿ok? ¿Ya? Es el importe atribuido para fines fiscales a dicho activo o pasivo. Es lo que nos pasó en nuestro cuadrito, ¿no? En el año 2 nos saca a todo el mundo, a mí me incluyo, nos saca un poco de la cabeza, pero si tengo 0, 0, fiscalmente ¿cómo me aparece el monto? ¿No? Porque fiscalmente tiene que atribuirse. ¿Ya? Entonces tenemos en cuenta. Esa es la sección definiciones de la NIC número 12. Perfecto. Ojo con esa diferencia temporaria. Y finalmente nos aparece el famoso gasto o ingreso por impuesto a las ganancias, que ya lo habíamos visto nosotros también en la parte del plan contable, ¿no? Lo habíamos visto. Es tanto la parte relativa al gasto o ingreso por impuesto corriente. Ya. Aquí hay, Dionisio, aquí hay un desfase con el plan contable, porque en el plan contable me hiciste énfasis que solamente generaba gasto en impuesto corriente, pero la NIC 12 prevé que podía pasar un ingreso por impuesto corriente. En el plan contable, al menos bajo nuestra regulación, no, pero a nivel internacional había prever. Pero el plan contable es el gasto por impuesto corriente y ingreso por impuesto corriente, tanto como la correspondiente al gasto o ingreso por impuesto. Acá sí, el impuesto diferido siempre eso, ¿ya? Es una precisión importante. Recuerde que hay muchas regulaciones tributarias y no solamente como en la del Perú, de hecho que cada una tiene sus propias su propio esquema de manejo con el tema de crédito, y probablemente en algún caso pueda, así como nosotros decimos que solamente aquí en el Perú nosotros tenemos y grabamos el impuesto a la renta, en otro caso a lo mejor es deducible en el primer ejercicio. Este detalle acá lo profundizamos. ¿Por qué en el Perú es gasto y no es ingreso? Porque en el Perú, cuando nosotros tenemos la pérdida se reconoce en este periodo y la aplico a futuro, no la voy a aplicar ahora. Ahora, desconozco los mecanismos de otros países, pero a lo mejor en otro país yo puedo aplicar en el mismo periodo contra qué, no sé, contra otro tributo o algo así, o hay una suerte de crédito, ¿no? Podría ser, pero en nuestro caso, por eso solamente en el Perú particularmente, gasto, impuesto corriente, y gasto, ingreso, impuesto diferido. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces, ya habíamos anticipado un poquito, vamos a darle una segunda revisión a este mini caso con mayor precisión y luego vamos al tema del PDT. ¿Ya? Pues esto lo habíamos visto, lo vamos a revisar nuevamente, ¿sí? Y luego, como les dije, vamos a checar el PDT. Bien, esto está fácil, tengo una utilidad total, ya sabe usted que la participación lógicamente es un gasto deducible, podría generarme un diferido también, de hecho, ¿sí? Eso también hay que tener cuidado. ¿Por qué un diferido? Porque la participación en la utilidad de los trabajadores es 62.2 contra la 41.3, si no me equivoco, contra la 41, digamos, ¿no? Pero el destino, cuando es 94 y 95 no hay problema, porque es gasto. Cuando es 69 no hay problema, es gasto. El problema es si es 24 o, bueno, 23 o 21, porque puede que parte de esto termine como 23 y 21. Si termina como 23 y 21, entonces ahí viene un problema. Los efectos fiscales es gasto, pero para efectos contables, si pagan NIC 2 o NIC 16, ahí vienen las diferencias. Ejemplo, ¿en qué sectores en el Perú pasa eso? En el sector minero, en el sector industrial,
Cuando tienen trabajadores que se les da esto, pero no se les paga en el momento, sino se les paga después. Ahí también. No puede ser el caso. Bien, pero acá tenemos nuestros reparos típicos y nuestra renta de tipo libre. Acá vamos a ajustar algunos conceptos más de los que habíamos visto hace un momento. El impuesto a la renta corriente queda, ya lo habíamos visto. Acá sí vamos a hacer una diferencia. Esto, por si acaso, estos conceptos salen del menú ayuda del PDT. En el menú ayuda del PDT, cuando nosotros tenemos PDT 704, por ejemplo, lo primero que aparece en todo el PDT, declaración manual, se hace clic y le dice revisa el menú ayuda. ¿Se revisa el menú ayuda? No. ¿Por qué? Porque no sale, ¿no? Yo les sugiero que lo haga con una máquina Windows 8 o Windows, aproveche. Porque si logra verlo, puede ver de cualquier PDT. Y es una herramienta indispensable. Porque a veces en elaboración, por ejemplo, me pasa cuando yo elaboración de PDT en declaración manual, vemos el manual, muchos nos quedamos con la boca abierta. Hay reglas de reclasificación también, ¿no? Para algunas fuentes. Hay muchas cosas. Hay que ver algunas cosas de renta. En un momento más vamos a ver del PDT también. Diferencia permanente. Esto que sería un método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas que aplica SUNAT, ¿no? Está en la declaración y está sustentado en el artículo 33 del reglamento. Permanente. Es un concepto que no es aceptable en este ejercicio en el futuro. A ver, multa SUNAT. ¿Es aceptable? No. Mañana, próximo año, no. Próximo año, no. Temporal. Es un concepto que no es aceptable en este ejercicio, pero sí a futuro. Cobranza dudosa. No es aceptable ahora. Pero el próximo año sí, porque ahí cumplimos requisitos. Exceso de depreciación. No es aceptable esto, pero a futuro. ¿Cómo? No. La depreciación tiene diferencia. Alto. Si usted tiene 1000 soles de valor del activo fijo, tasa fiscal, yo qué sé, póngale 20%, y tasa contable, póngale 10%, siempre va a haber esa diferencia, ¿no? Porque si es 1000 soles, siempre es 200, 600, pero al final de cabo siempre voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Lo temporal, a futuro, puede que sea revertible. Solo que como usualmente tenemos más reparos, que son adiciones, entonces, ¿qué significa? Que me está generando diferencias deducibles a futuro. A eso. Bien. Eso no habíamos visto hace un momento. Truco. Esto también bajo este método. Solamente ahorita estamos haciendo generación, o sea, la primera vez. Si yo arriba, en el estado de resultados, tengo adiciones, claro, tengo adiciones. ¿Y es por primera vez que la reconoce? Sí. ¿Cómo sé si es activo o pasivo? Fácil. Si proviene de una adición, entonces es impuesto a la renta diferido activo. Y si proviene de una deducción, es impuesto a la renta diferido pasivo. Estas reglas de acá se aplican para la palabrita que se llama generación. En el impuesto a la renta diferida hay que manejar los conceptos: generación y reversión. Eso es la base. O sea, uno que va a ver MIC 12, que va a trabajar este tema, tiene que manejar generación y reversión. A eso es claro. Bueno, en este caso estamos generando. Sumo las dos diferencias, multiplico por 29.5. Acá viene otro problema, por eso es que la casuística les he puesto versión antigua, para que vean el efecto. Porque acá no hay chiste, ¿no? Como vino PPK, le puso 29.5 de golpe, no vemos la tasa voy a diferido, porque la tasa es la misma. Pero esta tasa que yo aplico para calcular el diferido tiene una connotación especial. Es la tasa del ejercicio futuro en el que se revierte. Ahora, bueno, así sea este año o sea futuro, ¿cuál es la tasa? 29.5. Pero el hecho que coloque 29.5 no es que es la tasa de este año, es el ejercicio en que se revierte, ¿no? 7 por 29, 1681. De esa manera tiene usted la contabilización del activo. Está la regla obvia. Ahora no lo anota, ¿no? Vamos a tener que hacer una suerte de retrospección hacia atrás en la casuística que vamos a hacer más adelante para analizar este tema. Y finalmente, el talón de Aquiles de muchos, ¿no? Porque yo siempre les pregunto, ¿y el gasto por impuesto a la renta? No, yo tengo la 8 con la 4017. El diferido también lo he contabilizado. ¿Y el gasto? ¿Lo has determinado? No. Determinación de gasto e ingreso. Una vez que he contabilizado el corriente y el diferido, mi papel de trabajo, cuenta T, 88. Mayorizo y determino.
Obviamente, si es que no tengo diferidos, siempre pues el impuesto corriente va a ser el gasto. Pero si tengo diferidos, cambia la situación. Por ejemplo, acá, muchas veces colegas cometen el error de repente me dicen gasto es 136.478, es falso. Si yo tengo diferidos, no, es el saldo. ¿Qué saldo tengo? 134.796.60. Cuando es saldo deudor, es gasto. Cuando es saldo acreedor, ingreso. Sí, ¿por qué es deudor? Porque obviamente está pasando más. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ese temita. ¿Ya?